Hola estimados pensadores, en mi Instagram y aquí en YouTube les pedí que me hicieran algunas preguntas, así que pues llegó el momento de responderlas. Me gustaría responder sus preguntas de manera constante, así que si te gustan estos videos, dímelo en los comentarios y déjame más preguntas para que las pueda contestar. Vale, la primera pregunta es de un miembro del canal que, antes que nada, muchas gracias a los miembros del canal por hacer posible este tipo de videos. En serio que sí. Pero vale, Anthony nos pregunta, ¿hay cierta dificultad para hacer medibles empíricamente ciertas disposiciones mentales? En el caso de la psicología de los colores me llama la atención en este aspecto. Y luego, bueno, hay una explicación muy detallada. Hay una frase que me gusta mucho que creo que puede servir para esta pregunta. Dice, si algo existe, entonces existe en cierta cantidad. Por ejemplo, si la inteligencia existe, existe en cierta cantidad. Y como tiene cierta cantidad, por lo tanto, podemos medir cuánta hay. Y existe toda una rama de la psicología llamada psicometría que se enfoca justamente en esto. Así que, a grandes rasgos, tienes razón. Probablemente lo que haga falta medir es justamente estas predisposiciones que la gente tiene hacia ciertos colores. Por ejemplo, leí que una persona vestida de rojo tenderá a ser considerada como más atractiva. Y de hecho también elegí los colores naranja y azul de habías pensado porque escuché que justamente se usaban en las películas de acción. Y pues a mí me gustan las películas de acción, aunque habías pensado no tiene nada de eso. Pero bueno. Pero lo interesante es que al parecer estas tendencias pueden ser aprendidas, no innatas. Pero eso es justamente lo interesante. Si estas tendencias son aprendidas, pueden ser desaprendidas. O incluso pueden ser utilizadas para mejorar la vida de las personas. No sé, utilizarlas en algún tratamiento terapéutico o para mejorar algún producto, algo, ¿no? Pero entonces lo que trato de decir es que no es 100% claro que el color pueda afectar, y si afecta, no es 100% claro qué tanto afecta ni cómo afecta. Siguiente pregunta, ¿qué es lo más difícil de ser psicólogo? Lo interesante es que en las ciencias de la salud me he dado cuenta que todos creen saber más que el especialista. Tú les dices que su salud mental va a mejorar si hacen tal cosa o tal otra, pero las personas ya se saben 15 remedios aparte, los cuales la mayoría de las veces se ha comprobado vez tras vez que no funcionan. Entonces, como psicólogo, me toca ver gente sin preparación, dar tratamientos sin respaldo científico que dañan a las personas y que además se hacen ricos en el proceso. Y por otra parte, veo como muchos charlatanes intentan desacreditar a los especialistas utilizando conocimientos anticuados, malinterpretados o que simplemente son erróneos. Para mí, eso es lo más difícil y por eso básicamente creé este canal, porque me he dado cuenta de que por más fuerte que grite, jamás llegaré a tanta gente como si me paro frente a una cámara y hablo de psicología. También me preguntan qué es lo más difícil de ser un psicólogo y qué parte se me hizo más difícil en mi carrera. Ahora, para los temas que a mí me resultaron más difíciles en la carrera fueron los temas de neurociencias, metodología y estadística. Pero resulta que a la mera hora me gustaron tanto las materias de metodología y estadística que ahora hasta doy cursos y asesorías de esa materia. Pero no soy el único psicólogo en YouTube, entonces le pedí a Mugu de Mugu Piensa que me dijera qué fue lo más difícil para él. Mugu. ¿Lo más complicado de estudiar psicología? Pues a ver, no lo veo como una carrera especialmente complicada, pero sí que hay una cosa muy importante que tenemos que tener muy en cuenta, que es integrar los conocimientos disponibles desde las diferentes aproximaciones que hay y desde las diferentes disciplinas. Esto es, poder separar a nivel científico lo que es útil de lo que es inútil. Hay ciertos paradigmas en psicología que ya deberían estar superados y tenemos que intentar aprender de sus errores para no cometerlos en un futuro. ¿Y entonces por qué se siguen estudiando en algunas universidades? La verdad es que es un drama. Además, una cosa bastante difícil pero fundamental es saber integrar todos esos conocimientos que provienen de las diferentes disciplinas. Por ejemplo, de poco nos vale saber mucho sobre trastornos mentales si luego no sabemos cuáles son los fundamentos biológicos de nuestra conducta, o no sabemos cómo nos desarrollamos a lo largo del ciclo vital, o no podemos integrarlo con todos los conocimientos obtenidos desde la psicología social, o bien si no sabemos cómo funciona nuestro pensamiento, cómo funciona nuestra capacidad de atención, nuestra percepción, nuestro lenguaje, etc. La ciencia psicológica es un todo que intenta explicar el comportamiento humano y los procesos mentales subyacentes, y llegar a verlo todo desde una perspectiva global, holística, y entenderlo todo bien, quizá es de las cosas más difíciles. En definitiva, y en mi opinión, no es una carrera especialmente difícil, pero sí que tienes que ser apasionado y tener mucha ansia de conocimiento del ser humano. Te puedes callar de una vez, me estás violentando. A veces todo esto puede ser un quebradero de cabeza, pero es una ciencia muy bonita. Al menos a mí me lo parece.
También preguntan qué opinas de la interpretación de los sueños de Freud y qué te parece el análisis transaccional. La interpretación de sueños es una de esas cosas que mucha gente piensa que hacemos los psicólogos, pero lo interesante es que hasta ahora no hay ninguna evidencia que indique que los sueños tengan algún significado, y tampoco hay ninguna evidencia de que interpretarlos tenga algún tipo de impacto positivo en la salud mental de las personas. Esto porque los sueños básicamente son nuestro cerebro tratando de interpretar la actividad eléctrica que sucede mientras dormimos, y de hecho ya hice un video del tema. Si lo quieres ver, hay vínculos en la descripción del video. Pero lo interesante es que muchas personas no saben esto y piensan que los sueños sí tienen significado, lo cual hace que les pongan mucha atención y actúen basándose en ellos. A esto se le llama profecía autocumplida, que a grandes rasgos se refiere a que tú crees que algo va a pasar y por lo tanto eso te lleva a tener actitudes y conductas que llevan a que eso que piensas que va a pasar pase. Como por ejemplo, si antes del examen tú piensas estaré nervioso y reprobaré, esto va a hacer que te pongas más nervioso cuando hagas el examen, y como estás más nervioso, tu desempeño va a ser menor y por lo tanto va a ser mucho más probable que repruebes tu examen. Y se cumple la profecía autocumplida y tú dices, como estaba nervioso, reprobé, lo cual va a hacer que te pongas incluso más nervioso en los siguientes exámenes. Pero en el caso de los sueños podría ser algo así como que alguien sueña que su mejor amigo lo va a traicionar, casual, y por esa razón se empieza a alejar de su mejor amigo y se empieza a fijar en cualquier cosa que haga su mejor amigo, y si llega a ver casi cualquier cosa que medio se parezca a una traición, pensarán que su sueño les avisó y que en el fondo ellos ya lo sabían. Lo que me llama la atención es que la profecía autocumplida, y a veces también el sesgo de confirmación, se ve también en que las personas tienden a darle más importancia a los sueños que van de acuerdo a sus expectativas. Por ejemplo, la mayoría de las personas recordarán los sueños en los que alguien que les cae mal hace algo malo, y recordarán los sueños cuando alguien que les cae bien hace algo bien, pero ignorarán los sueños en los que alguien que les agrada hace algo malo o alguien que les desagrada hace algo bueno. Entonces, en resumen, la interpretación de sueños no suele tener un respaldo o evidencia fuerte para utilizarla en un tratamiento terapéutico o para entender o predecir el comportamiento humano. Ahora, en cuanto al análisis transaccional, que hasta donde yo sé es una corriente psicoanalítica, pues voy a responderla, pero además voy a aprovechar para responder otras preguntas de psicoanálisis que me hicieron. Y por si acaso te digo que ya hice un video acerca del psicoanálisis en el cual además colaboramos muchísimos psicotubers. Hay un vínculo a toda la lista de reproducción en la descripción del video. Pero en resumen te cuento que para ser una ciencia se suele necesitar que el campo de conocimiento haga predicciones específicas que se pueda mostrar que están equivocadas, que use el método científico y que sus resultados puedan ser comprobados por otras ciencias, de las cuales, cuando he observado los estudios acerca del psicoanálisis hechos por expertos internacionales, se muestra que el psicoanálisis no suele cumplir ninguno de estos requisitos, y cuando los llega a cumplir en un pequeño puñado de estudios, aún así no cumple el último requisito, que es que sus resultados puedan ser comprobados por las demás ciencias. Por lo tanto, en mi opinión, si quieres usar psicoanálisis, que sepas que es mejor como un modo de pensar, como algo no científico que puede resultar muy entretenido, pero que no debe de usarse como terapia ni tratamiento para ningún trastorno. Video a un Félix del pasado que explica esto y a más en la descripción del video. También me piden que hable sobre trastornos mentales que hacen más lista a la gente. Pues va. Pues de hecho escuché alguna vez que hay cierta evidencia que indica que las personas con una mayor inteligencia tienden a ser más propensas a presentar un trastorno mental, pero a la vez como que se equilibra, porque las personas más inteligentes también tienden a ser más exitosas en el salón de clases, en el trabajo, suelen ser más saludables, vivir más y son menos propensas a experimentar eventos negativos como una bancarrota. Aunque esto no es 100% claro, pero hay algo interesante. Hay casos de personas normales que después de algún evento resulta que son genios en algún área, o personas con algún trastorno que son genios de igual manera. A esto se le llama síndrome Savant. Por ejemplo, existe el caso de Jason Paget, que después de pelearse en un bar en donde le dieron un tremendo trancazo, resultó que durante su recuperación se había dado cuenta que se volvió un genio en las matemáticas y ahora hace dibujos cool como este. Jason menciona que sus nuevas habilidades se deben a que después del golpe empezó a ver diversos flujos y diversos números que están alrededor de nosotros y que conforman cada una de las cosas que están a nuestro alrededor. Pero al parecer en el caso de Jason, el golpe hizo que se presentara una sinestesia, que a grandes rasgos es cuando un estímulo que es percibido con un sentido es percibido también con otro sentido, como por ejemplo la gente que puede ver los sonidos, solo que Jason puede ver números en distintas cosas.
Y no es el único caso, ha habido distintos casos de este tipo de sucesos en la historia. Uno de los que más me gustó fue el que empezó a hacer pinturas detalladas de gatos. Ahora, antes de que te vayas a pelear a un bar para adquirir habilidades, recuerda que estamos en cuarentena y que además la mayoría de las personas que se pelean en los bares terminan con repercusiones negativas graves en su cuerpo y cerebro, que pueden ir desde perder la movilidad en brazos, piernas, pérdida de habilidades cognitivas, entre muchas otras. Entonces, mejor en vez de pelearte, estudia y obtén esas habilidades de la manera tradicional. La siguiente pregunta a grandes rasgos dice si nos podemos morir de ansiedad o de tristeza. Hasta donde yo sé, la mayoría de los trastornos mentales, como la depresión y la ansiedad, no pueden matarte directamente como lo haría un paro cardíaco o el cáncer o algo así. Pero lo que sí pueden hacer es llevarte a otras condiciones que sí pueden hacerlo. Por ejemplo, las personas deprimidas tienen una mayor probabilidad de cometer suicidio y las personas con ansiedad, por ejemplo, pueden empezar a automedicarse o empezar a consumir alcohol, lo cual puede causar daño en su organismo, lo cual puede llevarlos a la muerte. O sea, en otras palabras, las enfermedades mentales no suelen matar tan directamente, pero aún así son responsables de muchísimas muertes todos los años. Por esa misma razón existe una tendencia mundial a empezar a tratar los distintos tipos de trastorno mental por medio de psicoterapia y de medicamentos, lo cual se vincula con estas preguntas, entonces aprovecho para responderlas. Lo interesante de la pregunta de si los trastornos son fisiológicos o psicológicos, pues es que puede ser cualquiera de los dos, ya que hay ciertos trastornos que parecen tener una base fisiológica muy clara, pero hay otros que no tanto. Por ejemplo, en la esquizofrenia, el desorden bipolar, el espectro autista, en muchos casos uno puede observar cambios estructurales y funcionales en las resonancias magnéticas de las personas o en sus cerebros una vez que ya han muerto. Pero en otros trastornos como la depresión y la ansiedad es un poco más difícil observar esto. Es decir, los cambios que hay, si es que los hay, no son tan claros. Esto tiene que ver con que los trastornos mentales incluyen múltiples causas, incluyendo genética, fisiológica y sobre todo, factores ambientales. Por ejemplo, tus relaciones personales, el estrés que vives y básicamente miles de factores en tu entorno. Por lo tanto, para responder si los trastornos mentales son enfermedades biológicas o psicológicas, pues la respuesta a grandes rasgos es que son un poco de las dos. Y por esa razón, en muchos casos los medicamentos suelen funcionar para ayudar a las personas y en muchos otros casos el tratamiento psicológico suele funcionar también, o también se suelen combinar los dos. Pero lo importante es que el tratamiento depende de la enfermedad. Y lo interesante es que más o menos así es para muchas enfermedades. Por ejemplo, las enfermedades del corazón tienen justamente un factor biológico y uno ambiental también. Es decir, es muy común que la persona con una enfermedad cardíaca, su papá o mamá, haya tenido una enfermedad cardíaca también. Pero además sus hábitos y su entorno influyeron en que él o ella específicamente presentara esa enfermedad. Aún así hay personas que presentan problemas del corazón por razones genéticas a pesar de que se cuidaron siempre. Y de todas maneras hay personas que no tienen ningún antecedente heredofamiliar y que por factores ambientales van a presentar una enfermedad cardíaca. Y bueno, a grandes rasgos te estoy contando esto porque sucede algo similar con los trastornos mentales. Algunos trastornos tienen una mayor carga biológica o genética y otros tienen una mayor carga ambiental y otros son una combinación de ambos. En este video respondí algunas preguntas de psicología que me hicieron. Si quieren que responda sus preguntas, déjenlas en los comentarios. Pero si quieres que responda tus preguntas y además apoyar al canal, puedes volverte un miembro del canal, lo cual va a permitir que veas los videos mucho antes y que incluso platiquemos un rato donde me puedas hacer este tipo de preguntas. Hay vínculos a todo en la descripción. Si me hizo falta tu pregunta, estaré respondiendo más preguntas en el grupo de Facebook, en Instagram, en TikTok e incluso he pensado en hacer directos en Twitch. Pero pues dime qué opinas en los comentarios. Ahora, suscríbanse al canal, pero sobre todo, gracias por vernos.